La historia de la mafia rusa comienza no con explosiones ni disparos, sino con un silencio helado. Imagina la vasta estepa cubierta de nieve, el viento arrastrando copos que parecen cuchillas, y en medio de esa inmensidad, figuras sombrías caminando con paso firme. Es allí, en el frío implacable de Rusia, donde nacieron los primeros susurros de lo que más tarde sería conocido como la Brava, la hermandad criminal más temida del mundo. En la Rusia zarista, la pobreza era brutal. Aldeas enteras vivían al borde del hambre, mientras las ciudades crecían con desigualdad. En las sombras, surgieron bandas que sobrevivían robando, contrabandeando y ofreciendo protección a cambio de obediencia. No eran simples ladrones, eran hombres que vivían bajo un código no escrito, una especie de fe oscura que los mantenía unidos. El paisaje mismo parecía forjar su carácter. El invierno largo y cruel moldeaba a los hombres en seres resistentes, fríos y calculadores. En esas tierras, la ley del zar llegaba tarde, y muchas veces no llegaba en absoluto. Entre la nieve y el silencio, los ladrones se convirtieron en jueces, verdugos y protectores de los suyos. La mafia rusa no nació de la nada. Se alimentó de una tradición de resistencia contra la autoridad. Los campesinos pobres, los soldados desertores, los marginados de la sociedad encontraban en estas bandas una forma de supervivencia. Al mismo tiempo, un lugar donde sentir pertenencia. Para ellos, ser parte de la hermandad significaba más que dinero. Era un refugio, una familia que nunca los abandonaría, aunque ese compromiso costara la vida. Con el tiempo, estos grupos comenzaron a desarrollar símbolos y rituales. No bastaba con robar o extorsionar. Había que demostrar lealtad absoluta. La traición era castigada con la muerte, y la obediencia ciega era el único camino para ascender. Así se sembraron las semillas del código que más tarde se llamaría Boruve Zakone, los ladrones en la ley. La nieve, el hambre y la violencia eran el telón de fondo de una Rusia donde la justicia oficial parecía distante. Allí, en las aldeas congeladas y en los mercados clandestinos, los primeros capós comenzaron a tejer redes de poder que cruzaban fronteras invisibles. Eran sombras que se movían sin dejar rastro, hombres cuyos nombres rara vez aparecían en documentos, pero cuya presencia era temida en cada rincón. El pueblo los miraba con una mezcla de miedo y respeto. Muchos odiaban sus métodos, pero al mismo tiempo reconocían que, en ausencia de justicia real, ellos imponían un orden, aunque fuera brutal. Su palabra podía decidir quién vivía y quién moría, quién prosperaba y quién caía en desgracia. El susurro en la nieve se convirtió en un rumor en las tabernas, en las canciones populares, en las historias contadas en voz baja junto al fuego. Así, lo que comenzó como un puñado de hombres hambrientos se transformó en una leyenda que atravesó generaciones. Roma tuvo sus gladiadores, Egipto sus faraones, pero Rusia tuvo a sus ladrones. No eran héroes ni santos, pero sí eran parte inseparable de la identidad de un país marcado por la dureza. Y en esa primera etapa, la mafia rusa aún no era un imperio del crimen, sino una semilla oculta, esperando germinar bajo la nieve eterna. Con cada invierno, esa semilla crecía, alimentada por la miseria, el resentimiento y la necesidad de sobrevivir. Y en la oscuridad de esas noches heladas, nació el mito de una hermandad que no reconocía leyes humanas, solo las suyas propias. El susurro en la nieve nunca se apagó. Al contrario, se hizo más fuerte, anunciando que la historia de la mafia rusa apenas comenzaba. En las profundidades del imperio zarista, donde la riqueza y el esplendor de San Petersburgo y Moscú contrastaban con la miseria de los pueblos campesinos, nació la semilla de un poder que se movería siempre en la oscuridad. La mafia rusa no fue una creación instantánea. Fue el resultado de siglos de desigualdad,
de un sistema social que mantenía a millones en el hambre mientras unos pocos disfrutaban de la abundancia. El campesino ruso vivía bajo un régimen casi feudal. Trabajaba la tierra del noble, entregaba tributos y apenas recibía lo suficiente para no morir de inanición. La injusticia era el pan de cada día. En ese ambiente, los pequeños robos se convirtieron en actos de supervivencia. Al principio eran simples hurtos: un saco de grano, una gallina, leña para no morir congelado. Pero poco a poco, esos actos fueron organizándose, pasando de ser delitos individuales a ser esfuerzos colectivos. Así, nacieron los primeros grupos criminales que se unirían bajo un principio común: sobrevivir juntos en la sombra. Estos hombres y mujeres no eran mafiosos en el sentido moderno. Eran marginales, huérfanos, soldados desertores, prisioneros liberados, todos aquellos que el sistema había dejado sin futuro. Y cuando no hay futuro, el presente se convierte en una lucha diaria por sobrevivir. En esa lucha, la hermandad era lo más valioso. La lealtad entre ellos era la única garantía de que no morirían solos. El zar y su policía tenían otros problemas más urgentes que perseguir ladrones de poca monta. Rusia era un imperio inmenso, imposible de controlar en cada rincón. Esa falta de presencia del Estado permitió que las bandas crecieran, tomando control de aldeas y caminos. Se convirtieron en dueños de la noche, amos de las sombras. En este tiempo nacieron rituales que con el tiempo serían sagrados. Quien ingresaba en la hermandad debía jurar lealtad eterna. No era solo un juramento, era un pacto de sangre, sellado muchas veces con violencia. La traición no era perdonada. El que rompía su palabra era castigado con la muerte. En los mercados clandestinos, los ladrones comenzaron a establecer reglas. No se podía robar a los pobres del pueblo, porque eran la base que los sostenía. El objetivo eran los ricos, los comerciantes prósperos o las caravanas que transportaban mercancías. De esta manera, se fueron ganando una reputación de justicieros oscuros, casi como bandidos románticos, aunque la realidad estuviera muy lejos de esa imagen idealizada. La gente del pueblo, aunque los temía, también los necesitaba. Cuando un campesino era injustamente tratado por un terrateniente, a veces encontraba justicia en estos grupos criminales, que castigaban al abusador. Claro que esa justicia tenía un precio: obediencia y silencio. Así, los primeros capós se convirtieron en jueces invisibles, árbitros de un mundo donde la ley oficial no tenía fuerza. La sombra fue su refugio y su campo de crecimiento. Cuanto más se adentraban en lo clandestino, más poder acumulaban. No tenían palacios ni riquezas ostentosas, pero sí poseían algo más fuerte: el miedo. Y en un imperio tan grande como Rusia, el miedo viajaba más rápido que cualquier mensajero. Los historiadores modernos dicen que la mafia rusa creció en los márgenes del zarismo como una respuesta natural a la injusticia social. Donde no había justicia, surgía la venganza. Donde no había alimento, nacía el robo. Donde no había esperanza, florecía la hermandad del crimen. Así, en las sombras de un imperio que parecía eterno, nació una organización que sobreviviría incluso a su caída. Los ladrones, en este punto, no tenían un nombre unificado. Eran conocidos como Vor, palabra que significaba simplemente ladrón. Pero pronto esa palabra adquiriría un peso sagrado, convirtiéndose en el corazón de un código que dominaría cárceles, ciudades y ejércitos. El nacimiento en las sombras no fue solo el inicio de un grupo de delincuentes. Fue el inicio de una cultura subterránea, de una tradición que se pasaba de generación en generación, de tatuajes que hablaban más que 1000 palabras, de canciones que narraban vidas enteras de sufrimiento y crimen. La mafia rusa no era un ejército, no era una institución. Era un rumor convertido en ley, una sombra que nadie podía atrapar del todo. Y lo más inquietante era que,
Cuanto más fuerte se volvía el Estado, más astuta se hacía la mafia para sobrevivir. En los callejones de Moscú, en los mercados de San Petersburgo, en los pueblos olvidados de Siberia, el susurro se repetía: si quieres justicia, búscala en la sombra. Y esa sombra, poco a poco, iba tomando forma de un monstruo que Rusia entera aprendería a temer. En el corazón oscuro de Rusia, donde la nieve cubría aldeas enteras y las prisiones eran fortalezas de piedra y frío, nació una figura que marcaría para siempre la historia del crimen organizado: el Vor Uvesakone, el ladrón en la ley. No era simplemente un criminal cualquiera. Ser un Vor significaba pertenecer a una élite dentro de la hermandad, un estatus alcanzado solo por aquellos que habían demostrado absoluta lealtad, valentía y obediencia a un código más estricto que cualquier ley escrita. El término apareció en las cárceles soviéticas, aunque sus raíces eran mucho más antiguas. Allí, entre muros de hierro y barrotes oxidados, se gestó una sociedad paralela donde la policía y los guardias apenas tenían control. Las prisiones no eran lugares de castigo solamente. Eran escuelas del crimen, auténticas academias donde se transmitían rituales, símbolos y jerarquías. Y en la cima de esa pirámide se encontraba el Vor Uvesakone. Convertirse en uno de ellos no era cuestión de dinero ni de fuerza física. Era un proceso casi religioso. El aspirante debía renunciar a toda forma de vida común. No podía casarse, no podía tener un empleo normal, no podía cooperar jamás con el Estado. La ley oficial era su enemiga, y la única lealtad debía ser hacia la hermandad. Muchos morían antes de alcanzar este estatus. Solo unos pocos, considerados dignos, recibían la coronación, un ritual solemne en el que otros Vor lo aceptaban como igual. El código era brutal. Un Vor no podía jamás traicionar a otro. No podía hablar con la policía, ni aunque su vida estuviera en peligro. No podía tocar un arma de las fuerzas estatales, ni aceptar cargos políticos. Su vida entera debía girar en torno al crimen, la hermandad y el respeto al código. Quien lo rompiera, aunque fuera por una simple acción, era castigado de manera ejemplar, a menudo con la muerte. La figura del Vor Uvesakone estaba rodeada de misterio y respeto. En las prisiones, un solo gesto suyo podía decidir la suerte de decenas de reclusos. Si un Vor ordenaba silencio, la cárcel entera callaba. Si decidía una ejecución, los demás obedecían sin cuestionar. Era un poder absoluto, basado no en leyes oficiales, sino en una tradición oscura transmitida de generación en generación. El respeto hacia ellos no se limitaba a las cárceles. En las calles, la sola noticia de que un Vor Uvesakone se encontraba en un barrio era suficiente para que comerciantes y habitantes actuaran con cautela. Su reputación se extendía como un eco. Donde ellos aparecían, la ley del Estado dejaba de tener sentido. Los símbolos eran esenciales para reconocerlos. Tatuajes en el cuerpo hablaban de sus crímenes, de su jerarquía, de sus victorias y derrotas. Una estrella en los hombros o en las rodillas significaba que no se arrodillaban ante nadie. Una cruz en el pecho podía marcar el sufrimiento en prisión. Cada dibujo era un libro abierto que contaba la historia de un hombre, sin necesidad de palabras. Los Vor Uvesakone también eran jueces. Cuando surgían disputas entre ladrones, eran ellos quienes decidían. Su palabra era final, inapelable. En este sentido, eran líderes espirituales del crimen, guardianes de un código que mantenía unida a la hermandad. Sin su autoridad, el caos habría destruido a las bandas. Con ella, la mafia rusa se transformó en algo mucho más sólido. Un sistema con reglas claras, con rituales de iniciación y castigos para quienes los desobedecían. El Estado los veía como una amenaza implacable, pero al mismo tiempo, había una extraña fascinación hacia ellos. Incluso algunos escritores y poetas comenzaron a hablar de los Vor como figuras trágicas, hombres que habían renunciado a todo por un camino de oscuridad.
Para muchos pobres, eran una mezcla de villanos y héroes, criminales, sí, pero también símbolos de resistencia contra un sistema injusto. Ser un Boruve Sakone no era una elección ligera. Significaba condenarse a una vida de clandestinidad, violencia y desconfianza eterna. Y sin embargo, miles aspiraban a ese estatus, porque en el submundo del crimen no había título más respetado ni más temido. Así, en medio de prisiones húmedas, campos helados y ciudades sumidas en la pobreza, los Boruve Sakones se convirtieron en leyendas vivientes. No necesitaban coronas ni tronos. Su autoridad estaba tatuada en la piel y escrita en la sangre de quienes lo seguían. El ladrón en la ley era, al mismo tiempo, verdugo y mártir, símbolo de un mundo que existía a la sombra del Estado, pero que era tan real y poderoso como el propio imperio soviético. Y con ellos, la mafia rusa dejó de ser un simple rumor de tabernas para convertirse en una organización con estructura, jerarquía y una fuerza que nadie podía ignorar. En el universo secreto de la mafia rusa, el cuerpo era un libro abierto. Allí, sobre la piel marcada por el frío, los golpes y la prisión, se escribía una biografía que no necesitaba palabras. Cada tatuaje era una declaración de identidad, un pasaporte en la sombra, un símbolo de poder que hablaba incluso cuando el dueño permanecía en silencio. Los tatuajes de los mafiosos rusos no eran adornos. Eran códigos sagrados, mensajes cifrados que solo podían ser entendidos por aquellos que pertenecían al mismo mundo. Un ladrón sin tatuajes era un hombre sin historia, pero un Boruve Sakone con el cuerpo cubierto era una biblioteca viviente. Las estrellas eran quizás el símbolo más poderoso. Estrellas tatuadas en los hombros o en las rodillas significaban supremacía. No me arrodillo ante nadie. Un hombre que las portaba reclamaba respeto absoluto. Nadie podía ordenarle. Nadie podía someterlo. Pero esas estrellas no se ganaban con dinero ni con violencia ciega. Debían ser otorgadas por la hermandad. Quien se atreviera a tatuarlas sin merecerlas, firmaba su propia sentencia de muerte. Las cruces en el pecho tenían otro significado. Representaban sufrimiento, martirio en prisión. Un mafioso con una cruz no era un simple criminal. Era alguien que había atravesado pruebas, castigos, torturas, y había sobrevivido. Era una marca de resistencia. Los ojos tatuados en el pecho o en la espalda decían, «Te estoy vigilando». Era una advertencia para enemigos y aliados. Nadie podía engañar a aquel que llevaba esos ojos. En los dedos, pequeños símbolos revelaban historias secretas. Cada anillo tatuado representaba condenas pasadas, delitos cometidos, pactos sellados en sangre. Mirar las manos de un mafioso era leer su currículum criminal. Los animales también ocupaban un lugar central. Un tigre podía significar ferocidad. Una araña con la telaraña hacia arriba mostraba que el portador estaba activo en el crimen. Si la telaraña estaba hacia abajo, que intentaba retirarse. Un gato, siempre solitario, era símbolo de ladrón de clase, alguien que vivía en las sombras. Cada tatuaje era doloroso, pero ese dolor era parte del ritual. Muchos se hacían en prisión, con agujas improvisadas y tinta fabricada con ceniza y orina. No había lujo ni estética, lo que importaba era el mensaje. Cada línea marcada en la piel era también un recordatorio de sacrificio y pertenencia. Los tatuajes no solo contaban la vida de un individuo, también funcionaban como pasaporte dentro de la mafia. Al llegar a una prisión desconocida, un hombre podía mostrar su piel, y los demás ya sabían quién era, qué había hecho, qué rango tenía. No necesitaba hablar. Su cuerpo hablaba por él. Pero este lenguaje era peligroso. La policía soviética aprendió a leerlo, a descifrarlo. Con cada arresto, con cada nuevo prisionero, los investigadores recopilaban catálogos de tatuajes y sus significados. Para ellos, el cuerpo de un mafioso era un mapa de confesiones. Sin embargo,
Los símbolos se transformaban con el tiempo, como si la hermandad siempre estuviera un paso adelante, protegiendo su código. Algunos tatuajes tenían significados más oscuros. Una calavera podía ser señal de asesino. Una cruz ortodoxa en la espalda podía indicar que el hombre había jurado odio eterno al Estado. Una lágrima bajo el ojo podía marcar la pérdida de un hermano de hermandad o la muerte de un enemigo. El tatuaje era identidad, pero también condena. Un hombre con la piel marcada no podía escapar de su pasado. Aunque huyera, aunque intentara cambiar de vida, su cuerpo siempre lo traicionaría. Allí estaba grabada su historia, y cualquiera que supiera leerla lo reconocería de inmediato. Los tatuajes eran, en esencia, un lenguaje secreto, un idioma visual que mantenía unida a la mafia rusa. Eran señales de respeto, de poder, de sufrimiento y de muerte. Nadie podía mentir en ese lenguaje. Un tatuaje falso se pagaba con sangre. El pueblo, desde fuera, veía estos símbolos con mezcla de miedo y fascinación. Los relatos populares hablaban de hombres cubiertos de tinta que eran capaces de controlar prisiones enteras, que no temían a la muerte porque ya llevaban la eternidad grabada en la piel. Así, el cuerpo se convertía en una crónica viva. Una piel tatuada era una piel que había resistido el frío de Siberia, los golpes de los guardias, la traición de amigos y la violencia de enemigos. Era una piel que hablaba de noches sin esperanza y de lealtades inquebrantables. El lenguaje de los tatuajes hizo que la mafia rusa no fuera solo una organización criminal, sino también una cultura. Una cultura clandestina, secreta, que encontraba en la tinta y el dolor su manera de inmortalizarse. Y en cada prisión, en cada barrio pobre de Moscú o San Petersburgo, esas marcas seguían multiplicándose, extendiendo el eco de una hermandad que nunca moriría. Si hay un lugar donde la mafia rusa encontró su verdadero hogar, no fueron las calles de Moscú ni los mercados de San Petersburgo. Fue en las prisiones, esas fortalezas sombrías de piedra y hierro donde el Estado intentaba encerrar a sus enemigos, pero donde, sin quererlo, estaba alimentando a un monstruo mucho más poderoso. Para la hermandad, la cárcel no era un castigo, era un templo oscuro, un santuario donde los códigos se reforzaban y los hombres se forjaban en la dureza. En la Rusia zarista primero, y después en la Unión Soviética, las prisiones eran un infierno. El frío se colaba por los muros húmedos, la comida era escasa y la violencia estaba presente en cada rincón. Allí, la vida no valía nada. Pero precisamente en esa brutalidad nacía la necesidad de un orden alternativo. Si el Estado no ofrecía justicia ni seguridad, los ladrones la imponían con sus propias reglas. La cárcel funcionaba como un microcosmos. Allí dentro, los Borubesakone eran los reyes indiscutibles. Su autoridad era absoluta. Decidían quién recibía comida, quién dormía en el mejor rincón, quién vivía y quién moría. Los guardias, muchas veces, preferían negociar con ellos antes que enfrentarlos, porque sabían que el poder real estaba en las manos de los presos. Las prisiones se transformaron en universidades del crimen. Un joven ladrón que entraba sin experiencia salía convertido en un profesional, con contactos, conocimientos y un sentido de identidad que lo ataba para siempre a la hermandad. Allí aprendía el lenguaje de los tatuajes, las canciones clandestinas, los rituales de iniciación y, lo más importante, el código de honor que debía seguir hasta la muerte. El código de la cárcel era implacable. Robar a otro preso estaba prohibido. Colaborar con los guardias era un pecado mortal. El silencio y la lealtad eran las dos armas principales. La palabra de un Borubesakone era ley, y nadie podía desafiarla sin enfrentar consecuencias fatales. El respeto se ganaba con sangre. Para ascender en la jerarquía, había que demostrar valentía, resistir golpes, soportar torturas sin delatar a los compañeros. Quien resistía era admirado. Quien caía
era despreciado. Y en ese ambiente, la traición no tenía cabida. Las prisiones soviéticas, especialmente los gulags en Siberia, se convirtieron en centros de poder para la mafia. Allí, en medio del hielo y el trabajo forzado, los BOR expandieron sus redes, estableciendo contacto entre diferentes regiones. Cuando un prisionero era trasladado, llevaba consigo órdenes, mensajes y conexiones, extendiendo la influencia de la hermandad por todo el imperio. Las celdas húmedas eran salas de consejo. Los patios de ejercicio eran campos de entrenamiento. Las cocinas eran lugares de conspiración. Todo estaba bajo el control de los ladrones. Incluso los objetos más simples, una cuchara, una carta, un trozo de tela, podían convertirse en herramientas para mantener viva la organización. La cárcel era también el escenario de los juicios internos. Cuando un miembro era acusado de romper el código, se reunía un consejo de ladrones para decidir su destino. La sentencia solía ser rápida y brutal, desde palizas hasta ejecuciones silenciosas en la oscuridad de la noche. Así se mantenía la pureza del código, así se protegía la autoridad de los BOR. Fuera de los muros, la gente común hablaba de las prisiones con terror. Decían que allí dentro los criminales tenían más poder que los guardias. Y no se equivocaban. Los rumores se esparcían como fuego. Historias de hombres que entraban siendo nadie y salían convertidos en leyendas. Historias de ejecuciones ordenadas con un simple gesto. Historias de tatuajes hechos con agujas improvisadas y tinta de ceniza, grabando para siempre la pertenencia a la hermandad. En ese mundo cerrado, donde el frío era tan mortal como los cuchillos, la mafia rusa se consolidó como una fuerza imparable. Los muros que pretendían contenerlos se convirtieron en su escudo, y el aislamiento en su arma más poderosa. Allí, lejos de la mirada del Estado, construyeron su propio reino. La prisión era sufrimiento. Sí, era dolor, hambre y desesperación. Pero para la mafia rusa, era también el lugar donde nacía la verdadera hermandad, donde el hombre se transformaba en BOR, donde el silencio y la oscuridad se convertían en pilares de un poder que sobreviviría a imperios enteros. Así, cada celda se convirtió en un altar, cada tatuaje en una oración, cada muerte en un recordatorio de que el templo oscuro de la prisión era sagrado. Y en esas sombras heladas, la mafia rusa se hizo eterna. La Segunda Guerra Mundial fue un huracán que arrasó a Europa y dejó a la Unión Soviética marcada con cicatrices imposibles de borrar. Millones de muertos, ciudades en ruinas, hambre en cada aldea. Pero en medio de ese caos, la mafia rusa encontró nuevas formas de crecer, como una sombra que se alarga cuando la luz se apaga. Para los Boru-Besakone, la guerra fue más que un conflicto entre naciones. Fue una oportunidad para reforzar su poder y extender su influencia. Cuando el Ejército Rojo luchaba contra la invasión nazi, miles de hombres fueron enviados al frente. Pero en la retaguardia, las prisiones seguían llenas, y en ellas, la mafia mantenía su reino intacto. La guerra no detuvo el código criminal, al contrario, lo endureció. Los que permanecían en prisión se convirtieron en guardianes del orden oscuro, mientras que otros, liberados para luchar, se enfrentaban a un dilema moral. El código de los BOR prohibía servir al Estado. Un verdadero ladrón en la ley nunca podía vestir uniforme ni luchar bajo órdenes del gobierno. Sin embargo, Stalin necesitaba soldados desesperadamente. Muchos presos fueron obligados a elegir, morir en prisión o pelear en el frente. Y aquí comenzó un conflicto interno que dividió a la hermandad. Algunos aceptaron ir a la guerra, buscando sobrevivir. Estos hombres, al volver, eran vistos con desprecio por los BOR más estrictos. Habían roto el código, se habían manchado sirviendo al Estado. Se les llamó Suki, los perros. Una palabra que en el mundo criminal era peor que una maldición. En las prisiones, esta división explotó en una guerra silenciosa conocida como la Suka Guerra.
Los fieles al código, los que nunca habían servido al Estado, se enfrentaron a los que habían ido al frente. La lucha no fue simbólica, fue sangrienta. Dentro de las cárceles, las noches se llenaban de cuchilladas, emboscadas y cadáveres ocultos. Los muros de las prisiones no solo retumbaban con el eco de la guerra exterior, sino también con la guerra interna de la mafia. Mientras tanto, fuera de los muros, los mafiosos aprovecharon el caos de la guerra para expandirse. Las ciudades devastadas eran terreno fértil para el contrabando. Alimentos, ropa, medicinas, todo era escaso, todo era valioso. Y donde había escasez, había oportunidad. Los ladrones controlaban los mercados negros, decidían quién comía y quién pasaba hambre. El pueblo, aunque los temía, recurría a ellos para sobrevivir. El miedo al Estado era grande, pero en la guerra, el Estado estaba debilitado. El ejército estaba lejos, los policías eran pocos, los funcionarios estaban ocupados en resistir al enemigo. Así, la mafia se movió con libertad, tejiendo redes que conectaban desde Siberia hasta las capitales más importantes. La guerra también les dio acceso a armas, fusiles, pistolas, granadas. Todo podía perderse en el caos del frente y reaparecer en manos de la hermandad. El contrabando de armas se convirtió en una de las bases de su poder. Con ellas, las disputas internas y externas se resolvían con sangre y fuego. Los relatos de la época hablan de barrios enteros controlados por los BOR. En la penumbra de calles destruidas, se escuchaban disparos que no provenían de los nazis ni de los soviéticos, sino de luchas entre clanes rivales. En medio de un conflicto mundial, la mafia rusa libraba su propia guerra, invisible para la mayoría, pero decisiva para el futuro de su organización. El sufrimiento del pueblo, paradójicamente, fortaleció a la hermandad. Cada huérfano, cada soldado mutilado, cada familia desesperada era un terreno fértil para reclutar nuevos miembros. Ofrecían pertenencia donde solo había soledad, protección donde solo había abandono. Y muchos aceptaban, aunque supieran que ese camino llevaba a una vida de sombras. La guerra en la penumbra no terminó con la victoria sobre los nazis. Al contrario, cuando la Unión Soviética celebraba su triunfo, las cicatrices internas de la mafia eran más profundas que nunca. La división entre los fieles al código y los que habían servido al Estado marcaría décadas de violencia en las cárceles y en las calles. Lo más inquietante es que, mientras el Estado soviético se proclamaba vencedor absoluto, dentro de sus propias prisiones había una organización que nunca había sido derrotada. La mafia había sobrevivido al hambre, a los bombardeos, a la guerra misma, y en silencio, se preparaba para el siguiente capítulo de su historia. Porque para los Borubes-Sakone, la guerra no era solo contra los nazis ni contra el Estado. La guerra verdadera era mantener vivo su código en un mundo que parecía querer destruirlo. Y esa batalla, en la penumbra, nunca terminaría del todo. La figura de Joseph Stalin se alza en la historia como una sombra gigantesca. Un hombre que gobernó la Unión Soviética con mano de hierro y que convirtió el miedo en un arma de Estado. Pero incluso el padrecito de la URSS, con todo su poder y sus ejércitos, tuvo que enfrentarse a un enemigo que no podía controlar del todo: los ladrones en la ley, los Borubes-Sakone. Durante su régimen, Stalin construyó un sistema basado en la vigilancia, las purgas y el control absoluto. Ninguna organización podía existir fuera del partido. Ninguna voz podía sonar más fuerte que la suya. Pero en los sótanos húmedos de las prisiones y en las calles oscuras de Moscú y Leningrado, la mafia rusa mantenía su propio código, una ley paralela que ni el KGB podía sofocar por completo. Stalin odiaba a los BOR porque representaban lo que él más temía: un poder independiente, no sujeto al Estado. Para él, la hermandad criminal no era un simple grupo de delincuentes, era un desafío ideológico. Mientras él exigía lealtad ciega al partido,
Los Bor exigían lealtad absoluta al código del crimen. Era, en cierto modo, un Estado dentro del Estado. Las cárceles fueron el campo principal de esta guerra silenciosa. Stalin ordenó que los gulags se llenaran de millones de prisioneros, opositores políticos, soldados acusados de traición, campesinos que no cumplían las cuotas de producción y, por supuesto, criminales comunes. Allí, en medio de la nieve y el hambre, el gobierno esperaba quebrar la voluntad de todos. Pero los Borubes Sakone no se quebraban. Al contrario, se fortalecían. Para debilitarlos, Stalin intentó dividirlos. Promovió a los llamados Suki, aquellos criminales que habían roto el código al servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Los favoreció en prisión, dándoles mejores condiciones, con la esperanza de que su poder rivalizara con el de los Bor. El resultado fue una ola de violencia que convirtió las cárceles en campos de batalla nocturnos. El Estado intentaba controlar a la mafia con brutalidad. Ejecutaba líderes, trasladaba prisioneros de una región a otra, infiltraba informantes. Pero la hermandad siempre encontraba la forma de adaptarse. Cuando un Bor caía, otro ocupaba su lugar. Cuando trasladaban a un líder, ese líder llevaba consigo la semilla del código a una nueva prisión, expandiendo aún más su influencia. Era como intentar apagar un incendio soplando sobre las brasas. El fuego solo se extendía. Los informes del NKVD, antecesor del KGB, señalaban con frustración que los criminales parecían más organizados que los propios guardias. En algunos gulags, los capós decidían quién trabajaba, quién descansaba y quién moría. Los guardias preferían negociar antes que enfrentarse a una revuelta que no podían controlar. Stalin entendió que nunca podría destruir completamente a la mafia rusa. Podía golpearla, podía debilitarla, pero siempre renacía de sus cenizas. En su visión paranoica, comenzó a ver a los Bor no solo como delincuentes, sino como una amenaza existencial, un recordatorio de que no todo estaba bajo su control. El pueblo, mientras tanto, veía esta lucha con una mezcla de miedo y admiración. Muchos campesinos y obreros odiaban al Estado por su crueldad, y en secreto, respetaban a los ladrones que se atrevían a desafiarlo. Para algunos, los Bor eran más auténticos que el propio partido, porque al menos cumplían su palabra dentro de su mundo oscuro. La relación entre Stalin y los ladrones fue de odio mutuo, pero también de una extraña dependencia. Mientras el Estado usaba el terror para controlar a las masas, la mafia usaba el miedo para controlar a las prisiones y a los barrios marginales. Eran reflejos distorsionados uno del otro, dos sistemas de poder que convivían, aunque siempre en guerra. Cuando Stalin murió en 1953, muchos esperaban que la hermandad criminal colapsará bajo el peso de las purgas y los gulags. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. La mafia salió de las sombras con más fuerza que nunca. Los Bor habían sobrevivido al líder más temido del siglo XX. Y si habían sobrevivido a él, podían sobrevivir a cualquiera. El eco de esos años dejó claro un mensaje. Ni siquiera el dictador más brutal podía apagar la voz de los ladrones en la ley. La hermandad había resistido el hambre, las purgas y las ejecuciones. Había sobrevivido a Stalin, y al hacerlo, se había convertido en algo más que un grupo de criminales. Se había convertido en una leyenda inmortal en las sombras de Rusia. Los gulags fueron el corazón más oscuro de la Unión Soviética. No eran simples prisiones, eran auténticos infiernos congelados donde millones de hombres y mujeres fueron enviados a morir lentamente. Trabajo forzado, hambre, frío extremo, enfermedades, golpes. Para muchos era una sentencia peor que la muerte. Pero en medio de ese dolor inhumano, la mafia rusa encontró un terreno fértil para consolidar su poder. El Gulag no era solo un campo de trabajo, era una ciudad de sombras, con su propia economía, sus jerarquías y sus reglas. Allí,
La hermandad criminal extendió su código como raíces invisibles que atravesaban la nieve y el hielo. En cada barraca había un ladrón que imponía respeto. En cada fila de trabajo había ojos que vigilaban. En cada comedor había manos que decidían quién recibía pan y quién solo migajas. El Estado creía que al amontonar a miles de criminales y opositores políticos en un mismo lugar los quebraría para siempre. Pero lo que consiguió fue lo contrario. Creó un espacio donde la mafia podía reclutar, organizar y expandirse. Los Borubes Sakone aprovecharon esa oportunidad como pocos. En los gulags, la vida era un juego de resistencia. Trabajar hasta caer exhausto, arrastrar troncos en bosques helados, excavar minas en Siberia, siempre con un guardia armado observando. La mayoría no sobrevivía más de unos pocos inviernos, pero los que pertenecían a la hermandad tenían mejores posibilidades. Ellos controlaban los canales de contrabando dentro del campo, cigarrillos, alcohol, cuchillas, incluso comida robada. Todo pasaba por sus manos. Y quien quería un favor, debía pagar con obediencia. El lenguaje de los tatuajes se multiplicaba en estos campos. Cada prisionero marcado era una historia viviente. Los recién llegados aprendían rápido que no podían mentir. Sus tatuajes, o la ausencia de ellos, revelaban su lugar en la jerarquía. Allí, bajo la mirada de la hermandad, muchos jóvenes descubrían su destino. La violencia era constante. Las noches en los barracones eran largas, frías y silenciosas, pero siempre había un cuchillo improvisado listo para hablar en la oscuridad. Las disputas entre Suki y Bor eran frecuentes. Los primeros, considerados traidores por haber servido al Estado en la guerra, eran perseguidos sin piedad. Muchos gulags se convirtieron en campos de batalla internos, donde los gritos de las peleas se mezclaban con el viento helado que soplaba entre los muros. Pero la mafia no solo usaba la violencia para sobrevivir, también usaba la astucia. En muchos campos, lograron infiltrar a sus propios hombres entre los trabajadores que manejaban suministros, lograron corromper a guardias hambrientos de sobornos y crearon redes de intercambio que llegaban más allá de los límites del gulag. A través de estas redes, la hermandad extendía su influencia hasta las ciudades soviéticas, manteniendo vivo un sistema paralelo al del Estado. Lo más sorprendente es que, en este infierno, los Borubes Sakone mantenían su código intacto. No se arrodillaban, no colaboraban con el gobierno, no abandonaban a los suyos. Aunque significara pasar hambre, aunque significara morir congelados. Esa disciplina, que para muchos parecía irracional, era la clave de su poder. Porque en un mundo donde todos estaban quebrados, ellos eran los únicos que no cedían. Los gulags también fueron escuelas de líderes. Jóvenes que entraban como simples ladrones salían convertidos en figuras temidas, con cicatrices en el cuerpo y una lealtad ciega al código. Habían aprendido a sobrevivir en el peor de los escenarios, y al salir, llevaban consigo ese conocimiento a las calles, donde reconstruían imperios criminales con la misma dureza que habían visto en Siberia. Los testimonios de sobrevivientes cuentan que en los gulags el miedo más grande no era al frío ni a los guardias, sino a los ladrones. Eran ellos quienes decidían el destino de los prisioneros comunes. Un gesto de un bor podía significar protección o muerte inmediata. Así, lo que el Estado creó como un instrumento de castigo terminó siendo el caldo de cultivo de una mafia más fuerte, más disciplinada y más unida que nunca. Los gulags forjaron generaciones enteras de criminales que, al salir, expandieron el poder de la hermandad por toda Rusia. La era de los gulags no fue solo un capítulo de horror en la historia soviética. Fue también la forja de una leyenda criminal que sobreviviría al propio sistema que la intentó destruir. En las tierras heladas de Siberia, donde el viento borraba huellas y los huesos se congelaban bajo la nieve, nació una verdad que se repetiría por décadas. El Estado podía encarcelar cuerpos, pero nunca podía encadenar del todo a la hermandad de los ladrones.
Si algo distingue a la mafia rusa desde sus primeros días es su habilidad para moverse entre las grietas de un sistema rígido y aprovechar cada sombra para enriquecerse. En un país marcado por la escasez, el contrabando se convirtió en su arma más poderosa, en la sangre que corría por las venas de la hermandad. Donde el pueblo veía hambre y carencias, los Borube Sakone veían oportunidades. Durante el zarismo, los primeros contrabandistas ya traficaban con pan, vodka, sal y tabaco. Eran productos simples, pero en tiempos de escasez se volvían más valiosos que el oro. Los campesinos necesitaban sobrevivir y los soldados desertores buscaban cualquier cosa para cambiar por comida. La mafia estaba allí para ofrecer lo que el mercado oficial no podía dar. Con el tiempo, el contrabando se volvió más sofisticado. No se trataba solo de alimentos, joyas, pieles, armas antiguas y hasta reliquias religiosas comenzaron a circular en un mercado paralelo que escapaba al control del Estado. Los ladrones sabían que cada frontera, cada río y cada puerto podía convertirse en un camino secreto. Y los hombres que custodiaban esos lugares rara vez podían resistir la tentación de un soborno. En la era soviética, el contrabando alcanzó otra dimensión. La Unión Soviética era un sistema cerrado, donde todo estaba controlado por el Estado: la producción, la distribución, el transporte. Pero cuanto más rígido era el control, más grietas aparecían. Y en esas grietas, los mafiosos prosperaban. El tabaco extranjero, la ropa occidental, los relojes suizos, más tarde, incluso la música prohibida, llegaban al mercado negro gracias a las redes de la mafia. Los ciudadanos comunes pagaban fortunas por un producto que les recordara que existía un mundo más allá del telón de acero. Y los ladrones se enriquecían con cada intercambio clandestino. El alcohol era otra de sus especialidades. El vodka siempre había sido el alma de Rusia, y la mafia lo sabía bien. Controlaban destilerías clandestinas, lo distribuían en fiestas secretas, y sobornaban a funcionarios para permitir su circulación. En épocas de prohibiciones parciales, cuando el Estado intentaba limitar su consumo, el negocio era aún más lucrativo. Las armas, sin embargo, fueron el verdadero tesoro. Desde pistolas perdidas en la Segunda Guerra Mundial hasta rifles modernos desviados del ejército soviético, todo podía encontrar un comprador. Para la mafia, no eran solo herramientas de violencia, eran moneda de cambio, símbolos de poder. Quien tenía armas, tenía respeto, y quien tenía respeto, tenía control. El contrabando no solo llenaba bolsillos, también fortalecía la estructura de la hermandad. Cada ruta clandestina era un canal de comunicación entre clans. Cada guardia sobornado se convertía en un aliado silencioso. Cada producto ilegal que circulaba era una prueba de que la mafia estaba viva y fuerte, incluso bajo la vigilancia del Estado más paranoico del planeta. En las prisiones y gulags, el contrabando era cuestión de vida o muerte. Cigarrillos, cuchillas, un pedazo extra de pan. Todo se movía bajo la mirada invisible de los ladrones. Los guardias lo sabían, pero también se beneficiaban. El trueque era tan común que, en muchos campos, los BOR tenían más control sobre los suministros que los propios administradores. El pueblo veía el contrabando como un mal necesario. Sabían que detrás había violencia y extorsión, pero también sabían que, sin él, muchas cosas nunca llegarían a sus manos. En cierto modo, la mafia llenaba vacíos que el Estado era incapaz de cubrir. Con el paso de las décadas, los secretos del contrabando se convirtieron en el motor silencioso de la mafia rusa. No necesitaban grandes discursos ni conquistas visibles. Su poder estaba en las rutas invisibles, en los barcos que navegaban de noche, en los trenes que escondían cargamentos entre vagones oficiales, en los bolsillos de los guardias que miraban hacia otro lado. El contrabando era más que un negocio, era un arte. Saber cuándo mover la mercancía,
cómo disfrazarla, a quién sobornar y a quién temer. Era un juego de paciencia y astucia, donde un error podía significar años en prisión o la muerte. Pero para los Borubes Sakone, era también la prueba definitiva de que su código y su poder podían infiltrarse en cualquier rincón de Rusia. La ley oficial podía dictar normas, pero en la práctica, la ley de los ladrones era la que se imponía en la oscuridad. Y cada botella de vodka ilegal, cada pistola escondida, cada joya cruzando una frontera secreta, era un recordatorio de que el Estado no lo controlaba todo. En los callejones de Moscú y en las aldeas de Siberia, el pueblo repetía un viejo susurro: si algo existe, la brava puede conseguirlo. Y esa frase, simple y temida, resumía el alma del contrabando en Rusia. En los últimos años de la Unión Soviética, mientras el sistema político comenzaba a mostrar grietas y la economía se desmoronaba lentamente, la mafia rusa encontró el escenario perfecto para crecer como nunca antes. Era el ocaso de un imperio, y en las sombras de su decadencia, la hermandad de los ladrones ascendía con una fuerza que ni siquiera el KGB podía detener del todo. La década de los 70 y principios de los 80 fueron años de aparente estabilidad en la URSS. El pueblo veía desfiles militares, banderas rojas ondeando en las plazas y discursos llenos de confianza. Pero tras esa fachada, la realidad era distinta. Estantes vacíos en los mercados, corrupción en cada oficina estatal, funcionarios que usaban el poder para enriquecerse mientras los ciudadanos comunes sobrevivían como podían. En ese contexto, la mafia no solo sobrevivía, prosperaba. Los Borubes Sakone habían aprendido, tras décadas de enfrentamiento con el Estado, que la fuerza bruta no siempre era suficiente. Ahora utilizaban la astucia, la diplomacia oscura y la corrupción como armas principales. Muchos burócratas aceptaban sobornos a cambio de mirar hacia otro lado. Algunos incluso colaboraban directamente con las redes criminales. Así, la mafia penetró en los mismos cimientos del sistema soviético. El contrabando de bienes occidentales alcanzó su apogeo. Jeans, discos de rock prohibidos, perfumes franceses, cigarros americanos, todo lo que el ciudadano soviético soñaba con tener, la mafia lo ofrecía en el mercado negro. Estos productos no eran solo objetos, eran símbolos de libertad, pequeños destellos de un mundo prohibido. Tenerlos significaba desafiar al sistema, y quien los proveía se convertía en figura poderosa. El alcohol, como siempre, fue uno de los negocios más rentables. La población bebía para olvidar la monotonía, y cada botella ilegal de vodka reforzaba el dominio de los clanes criminales. En muchos barrios, era imposible organizar una fiesta o un evento sin pasar primero por la red de distribución de la hermandad. La mafia también comenzó a diversificarse. No solo eran ladrones o contrabandistas, se convirtieron en intermediarios entre el pueblo y los mismos funcionarios estatales. Si alguien necesitaba un favor, acelerar un trámite, conseguir un documento, la respuesta no estaba en la oficina burocrática, sino en un contacto con los ladrones. En la práctica, ellos ofrecían un sistema paralelo de soluciones en un país donde la maquinaria oficial era lenta e ineficaz. En las cárceles, el poder de los BOR no disminuyó. Al contrario, se reforzó. Muchos de los líderes más influyentes controlaban operaciones desde detrás de los barrotes, enviando órdenes que cruzaban Siberia y llegaban a Moscú. Sus palabras viajaban a través de cartas codificadas, visitas disfrazadas y mensajeros silenciosos. El Estado intentaba controlar, pero era como intentar atrapar humo con las manos. Lo más sorprendente fue la conexión cada vez más clara entre la mafia y el mundo político. Algunos funcionarios corruptos no solo aceptaban sobornos, sino que se beneficiaban directamente de las redes criminales. La hermandad había dejado de ser una amenaza externa. Ahora estaba incrustada en el corazón del sistema. La gente común lo sabía. En los barrios pobres, todos entendían que el verdadero poder no estaba en los discursos televisados de Moscú,
sino en los hombres tatuados que decidían quién podía comerciar, quién debía pagar protección y quién tenía permiso de prosperar. El miedo era real, pero también lo era la dependencia. En ausencia de un Estado eficiente, la mafia ofrecía respuestas rápidas, aunque fueran violentas y costosas. La URSS tardía fue una paradoja. Mientras el Estado proclamaba control absoluto, la mafia construía su propio imperio invisible. Era un ascenso silencioso, pero imparable. Cada mercado negro, cada funcionario comprado, cada ruta de contrabando reforzaba una red que se extendía por todo el territorio. Cuando finalmente llegara el colapso de la Unión Soviética, la mafia estaría lista para ocupar el vacío. Pero incluso antes de esa caída, ya había demostrado ser más que un grupo de criminales. Era un poder paralelo, con su propia economía, su propia justicia y sus propios líderes. La hermandad había pasado de ser un susurro en la nieve a convertirse en un gigante silencioso. Y en los años finales del Imperio Soviético, ese gigante caminaba cada vez con pasos más firmes, esperando el momento exacto para mostrarse sin máscaras. El año 1991 marcó un antes y un después en la historia del mundo. La Unión Soviética, ese gigante que parecía eterno, se derrumbó como un castillo de arena. En las calles de Moscú, la gente miraba las banderas rojas caer y las estatuas de Lenin perder su lugar en las plazas. Para algunos fue un día de esperanza, para otros, el inicio del caos. Pero para la mafia rusa, la caída de la URSS fue la oportunidad más grande de su existencia. El sistema que durante décadas había intentado controlarlos desapareció de la noche a la mañana. Las instituciones se derrumbaron, la policía estaba desorientada, el ejército no sabía a quién obedecer. En medio de ese vacío de poder, los clanes criminales se movieron con rapidez. Ellos no necesitaban democracia ni discursos, necesitaban control, y sabían exactamente cómo conseguirlo. La economía se convirtió en un campo abierto para los más astutos. Con el colapso del socialismo, las fábricas, los bancos y las empresas estatales fueron privatizadas de manera caótica. Oligarcas emergentes compraron a precios ridículos lo que antes pertenecía al Estado, y detrás de muchos de ellos estaban los mafiosos, que ofrecían protección, intimidaban a rivales o directamente tomaban control con violencia. Las calles se llenaron de escenas que parecían sacadas de una película de terror. Coches negros circulando por Moscú, disparos en plena luz del día, cadáveres en callejones, explosiones que sacudían restaurantes y hoteles. La guerra entre clanes convirtió a Rusia en un territorio donde nadie estaba a salvo. Los años 90 fueron conocidos como la época salvaje, y con razón. La extorsión se volvió rutina. Cada tienda, cada negocio, cada fábrica debía pagar protección. No importaba si era un pequeño comerciante o un empresario millonario. Todos tenían que rendir cuentas a algún grupo criminal. Quien se negaba, desaparecía. Era un impuesto paralelo, más real que cualquier impuesto estatal. La violencia era tan visible que el pueblo, cansado, empezó a ver a los mafiosos como parte inevitable de la vida diaria. En algunos barrios, los clanes eran incluso más efectivos que la policía. Resolvían disputas, impartían castigos y mantenían un orden brutal, pero orden al fin y al cabo. En ese caos, los Borubes sacones reforzaron su poder. Las cárceles seguían siendo centros de mando, pero ahora los negocios más grandes se manejaban en lujosos despachos y restaurantes caros. Los jefes criminales comenzaron a mostrar un rostro distinto. Ya no solo eran hombres tatuados en prisiones, sino también empresarios trajeados que cerraban acuerdos con políticos y banqueros. Occidente miraba con sorpresa y miedo. Se hablaba de la mafia rusa como una de las organizaciones criminales más peligrosas del planeta, capaz de mover miles de millones, de traficar armas, drogas y seres humanos. El colapso soviético había liberado a un monstruo que ya no tenía cadenas.
Lo más inquietante fue la rapidez con que los clanes se adaptaron. Donde antes traficaban vodka y tabaco, ahora controlaban petróleo, gas y metales preciosos. Donde antes dominaban mercados negros, ahora tenían bancos enteros bajo su control. El crimen dejó de ser clandestino para convertirse en parte del nuevo sistema económico. El pueblo común, sin embargo, pagó el precio más alto. La inflación devoraba los salarios, el desempleo crecía y la violencia era parte del día a día. La gente dormía con miedo a no despertar, y en ese miedo, la mafia encontraba su alimento. La caída de la URSS no solo transformó la política mundial, convirtió a la mafia rusa en un imperio paralelo. De ser una organización que vivía en las sombras, pasó a ocupar el centro del escenario, con tentáculos que alcanzaban Europa, Asia y América. Los 90 fueron una década sangrienta, un carnaval de balas y dinero fácil. Pero para la hermandad, fueron también los años en que dejaron de ser un mito local para convertirse en una leyenda global. El colapso del Imperio Soviético no destruyó a los ladrones en la ley. Al contrario, les dio alas. Y mientras el pueblo buscaba respuestas en una nueva Rusia inestable, los Borubes-Sakone ya habían escrito las suyas con sangre y poder. Si la caída de la URSS abrió las puertas al caos, las ciudades más grandes de Rusia se convirtieron en escenarios de guerra. Moscú y San Petersburgo, centros de poder político y económico, fueron también los campos de batalla donde los clanes mafiosos midieron fuerzas. En esas calles, iluminadas por los neons de bares y los reflectores de los hoteles de lujo, la violencia se volvió rutina. En Moscú, el corazón de la política rusa, los clanes competían por controlar cada esquina rentable. Estaciones de tren, mercados, fábricas privatizadas y bancos recién nacidos. La capital era un tablero de ajedrez sangriento donde cada movimiento podía terminar en una explosión o un asesinato. Los coches negros se convirtieron en símbolo de poder y de miedo. Bastaba ver uno estacionado frente a una tienda para saber que alguien estaba cobrando deudas o imponiendo una protección obligatoria. Las guerras entre bandas en Moscú dejaron huellas visibles. En los 90, los periódicos relataban asesinatos diarios, empresarios baleados en sus oficinas, jueces acribillados en sus coches, policías corruptos ejecutados por no cumplir con sus tratos. Los restaurantes de lujo eran puntos de encuentro, pero también trampas mortales donde un almuerzo podía terminar con ráfagas de ametralladora. San Petersburgo, por su parte, tenía su propio infierno. La ciudad, con sus canales y palacios imperiales, escondía un submundo brutal. Allí, los clanes competían no solo por el contrabando y las extorsiones, sino también por el control del puerto, una puerta clave hacia Europa. Las mercancías que llegaban de Occidente pasaban por manos mafiosas antes de tocar suelo ruso. La violencia en San Petersburgo se volvió tan cotidiana que la ciudad ganó el apodo de la capital del crimen en los 90. Los barrios pobres eran territorios en disputa, y los habitantes vivían bajo el yugo de clanes que exigían pagos semanales. En algunas zonas, la policía ni siquiera entraba de noche, porque sabían que no tenían el control. Los Borubes-Sakone jugaban un papel crucial en estas guerras. Aunque no siempre aparecían en primera línea, eran ellos quienes decidían alianzas, pactos y sentencias. Desde las cárceles o desde lujosos despachos, dirigían a soldados callejeros que imponían su ley con cuchillos y pistolas. Uno de los negocios más lucrativos en ambas ciudades era el de la protección. Los clanes cobraban a negocios grandes y pequeños bajo la promesa de seguridad. En realidad, era un impuesto mafioso. Si alguien se negaba a pagar, su local era incendiado, su familia amenazada, su vida puesta en riesgo. Para los comerciantes, no era una opción, pagar o desaparecer. La corrupción también era parte del juego. Muchos policías y funcionarios recibían dinero de los clanes para mirar hacia otro lado.
Algunos incluso formaban parte activa de las redes criminales. El ciudadano común ya no sabía dónde terminaba el Estado y dónde comenzaba la mafia. El dinero fluyó como nunca. Casinos clandestinos, tráfico de drogas, armas, prostitución, secuestros, todo generaba fortunas que se blanqueaban en bancos recién creados. Los clanes aprendieron a moverse no solo con violencia, sino también con estrategias financieras. La línea entre mafioso y empresario se volvió cada vez más delgada. El pueblo vivía con miedo, pero también con resignación. Muchos decían que al menos los mafiosos imponían cierto orden en medio del caos. Si un barrio estaba bajo el control de un clan, al menos sabían quién mandaba. La incertidumbre era peor. Los años 90 en Moscú y San Petersburgo fueron una guerra no declarada. No aparecía en los libros oficiales de historia, pero dejó miles de muertos, fortunas escondidas y cicatrices que aún hoy se recuerdan. Para los mafiosos, fue la época dorada. Podían matar a plena luz del día, podían comprar jueces y policías, podían presentarse como empresarios respetables en público y como verdugos en privado. Moscú y San Petersburgo se convirtieron en laboratorios del crimen. Lo que funcionaba en esas ciudades pronto se replicaba en otras partes de Rusia. Extorsiones, privatizaciones manipuladas, asesinatos estratégicos, todo se probaba primero en las capitales. Al final de la década, los clanes habían transformado el rostro de las dos ciudades. La mafia ya no era un rumor contado en tabernas oscuras. Era una presencia tangible, visible en las calles, en los periódicos y en los bolsillos de los poderosos. Y aunque la violencia disminuyó con el paso del tiempo, el eco de esos años sigue resonando como un recordatorio de que Moscú y San Petersburgo fueron, durante una década, los campos de batalla de una guerra que nunca se declaró oficialmente. Con la caída de la Unión Soviética, Rusia no solo se llenó de caos y violencia, también se convirtió en un terreno fértil para que apareciera una nueva clase de poderosos, los oligarcas. Pero detrás de muchos de ellos, como sombras silenciosas, estaban los clanes de la mafia rusa. De la noche a la mañana, hombres que hasta hacía poco habían vivido en prisiones o en barrios pobres comenzaron a mover fortunas que los convirtieron en millonarios. La privatización masiva de empresas estatales fue el punto de partida. Fábricas enteras, minas de carbón, campos petroleros, bancos e incluso industrias de armas se vendieron a precios simbólicos. Los ciudadanos comunes recibieron vouchers que teóricamente les permitían comprar acciones de esas empresas, pero la mayoría no entendía su valor o prefería venderlos por unas pocas rublos para poder comer. Los mafiosos aprovecharon esa desesperación. Compraron millones de vouchers a precios irrisorios. En poco tiempo, controlaban sectores completos de la economía. En Moscú y San Petersburgo, hombres que antes eran conocidos por extorsionar tiendas de barrio comenzaron a aparecer en trajes de lujo, conduciendo coches extranjeros y cenando en restaurantes de 5 estrellas. Eran los mismos mafiosos, pero con un nuevo disfraz, el de empresarios respetables. Los negocios ilegales no desaparecieron. El contrabando, las armas y las drogas seguían fluyendo. Pero ahora se mezclaban con negocios legales, empresas de importación, bancos privados, inmobiliarias. La frontera entre el crimen y la economía formal se volvió invisible. Lo que ayer era un delito, hoy era una inversión. La corrupción política facilitó este proceso. Muchos funcionarios estaban dispuestos a vender permisos, licencias o favores a cambio de dinero. Los mafiosos sabían que con un soborno bien dirigido podían abrir puertas más rápido que con una pistola. Y cuando no bastaba el dinero, seguía funcionando la violencia. Los nuevos millonarios no escondían su riqueza. Al contrario, la exhibían con orgullo. Mansiones en los suburbios, coches de lujo, joyas, fiestas interminables con artistas extranjeros. Era un contraste brutal con la vida del pueblo,
que sufría inflación, desempleo y escasez. Mientras millones luchaban por sobrevivir, los clanes celebraban el nacimiento de una nueva Rusia donde ellos eran los verdaderos reyes. En las cárceles, la transformación también se notaba. Los Borubes sacones seguían siendo respetados como líderes espirituales, pero muchos jefes comenzaron a distanciarse del viejo código. El dinero se volvió más importante que la pureza del juramento. Algunos Bor empezaron a colaborar con el Estado, a mezclarse con políticos, a aceptar cargos empresariales. Para los más antiguos, era una traición. Para los más jóvenes, era simplemente adaptación a los nuevos tiempos. El pueblo veía todo esto con mezcla de rabia y resignación. Muchos odiaban a los nuevos millonarios porque simbolizaban la injusticia. Mientras ellos tenían todo, los demás no tenían nada. Pero al mismo tiempo, muchos dependían de ellos. Financiaban negocios, daban empleo, ofrecían préstamos que ningún banco otorgaba. El crimen organizado se convirtió en un pilar de la economía rusa. Occidente miraba con alarma. Los informes sobre la mafia rusa describían redes que se extendían por Europa, Estados Unidos y Asia. No solo traficaban drogas o armas, lavaban dinero en bancos internacionales, compraban propiedades en ciudades extranjeras, invertían en negocios legítimos. La Brava ya no era una organización local, era un actor global. La imagen del mafioso cambió. Ya no era solo el hombre tatuado en una celda oscura, sino también el magnate con traje caro y sonrisa elegante. Pero bajo esa fachada, seguía latiendo el mismo corazón, el de una hermandad nacida en la nieve, endurecida en los gulags y ahora alimentada por millones de dólares. Los años 90 convirtieron a la mafia rusa en algo que ningún gobierno podía ignorar. Tenían dinero, armas, contactos internacionales y, sobre todo, la capacidad de influir en la política. Muchos oligarcas que hoy son recordados como símbolos de poder comenzaron su camino con la ayuda de la Brava. Así nació una nueva era, la de los millonarios de las sombras, hombres que caminaban entre dos mundos. De día, empresarios admirados; de noche, capos temidos. Y en ambos papeles, siempre dueños de un poder que crecía al ritmo del colapso de un país. En Rusia, los años 90 no solo trajeron sangre y dinero, también crearon un nuevo lenguaje, un idioma silencioso que todos entendían, el del miedo. No estaba escrito en libros ni se enseñaba en escuelas, pero resonaba en cada callejón, en cada negocio y en cada casa donde alguien esperaba un golpe en la puerta. El miedo se convirtió en la moneda más poderosa. Bastaba una mirada, una llamada telefónica en la madrugada o una visita inesperada para dejar claro quién mandaba. La mafia no necesitaba siempre disparar. Muchas veces, la amenaza era suficiente para someter a un barrio entero. Los comerciantes lo sabían bien. Una llamada anónima podía advertirles: paga o mañana no tendrás escaparate. A veces no hacía falta decir nada, solo un sobre con una bala adentro, dejado sobre el mostrador, hablaba por sí mismo. Era un mensaje universal, imposible de malinterpretar. En las calles de Moscú y San Petersburgo, la gente aprendió a leer esos signos. Un coche negro estacionado demasiado tiempo, hombres con abrigos largos en la esquina, un teléfono que sonaba y nadie respondía al otro lado. Eran señales que helaban la sangre. Cada detalle tenía un significado, y todos lo entendían. El idioma del miedo también estaba escrito en los cuerpos. Los tatuajes de los Borubes Sakone no eran simples adornos, eran códigos de respeto y de amenaza. Cada estrella en los hombros, cada cruz en el pecho, cada símbolo grabado en la piel contaba una historia de poder. Para el pueblo común, ver esos tatuajes era suficiente para bajar la mirada y apartarse del camino. La prensa alimentaba ese terror. Los periódicos y noticieros relataban asesinatos a plena luz del día, explosiones en hoteles, tiroteos en restaurantes de lujo.
Aunque los detalles eran conocidos, muchas veces los nombres quedaban en sombras, porque nadie quería arriesgarse a señalar directamente a los culpables. El silencio era también parte del idioma del miedo. Incluso la policía lo hablaba. Muchos agentes sabían perfectamente quiénes eran los criminales, pero no se atrevían a actuar. Algunos estaban comprados, otros simplemente tenían miedo por sus familias. En Rusia, ser policía en los 90 significaba caminar en una línea peligrosa. Podías caer en la corrupción o en la tumba. El pueblo aprendió a sobrevivir bajo ese lenguaje. En los barrios controlados por clanes, la gente sabía qué horas eran seguras para salir y qué calles debían evitar. Sabían qué bares eran territorios de un clan y cuáles de otro. Vivían leyendo señales invisibles que marcaban la frontera entre la vida y la muerte. La mafia entendía muy bien el poder psicológico del miedo. No siempre era necesario matar a todos. Bastaba matar a uno de forma brutal y visible para que cientos obedecieran. Los asesinatos públicos eran mensajes dirigidos al resto. Cada cuerpo en una acera, cada coche incendiado, era una lección para los demás. El miedo también se transmitía de generación en generación. Los niños crecían escuchando a sus padres decir: no hables demasiado, no confíes en nadie. Si alguien te pregunta, di que no sabes nada. El silencio se volvió una segunda naturaleza. Hablar podía costar la vida. Pero había algo aún más inquietante. Con el tiempo, la gente empezó a aceptar ese idioma como normal. El miedo dejó de ser una excepción para convertirse en parte de la vida cotidiana. Era como un ruido de fondo, constante, inevitable. El ciudadano común ya no preguntaba quién mandaba, simplemente obedecía. Para la mafia, este fue su mayor triunfo. No necesitaban ejércitos oficiales ni leyes escritas. Su poder estaba inscrito en la mente de millones de personas. Gobernaban no solo con armas y dinero, sino con un arma mucho más sutil: el terror psicológico. En las noches frías de Moscú, cuando el viento soplaba entre los edificios, muchos cerraban las cortinas temprano, apagaban las luces y fingían no escuchar los ruidos de la calle. Era la forma más simple de sobrevivir en un mundo donde el miedo había reemplazado al Estado como única autoridad. En el mundo de la mafia rusa, el dinero nunca estaba limpio. Cada billete que cambiaba de manos llevaba consigo el rastro de la violencia, la corrupción y el miedo. A los ojos del pueblo común, era imposible imaginar cómo esas fortunas se multiplicaban tan rápido, pero los clanes tenían un sistema tan eficiente como invisible: el lavado de dinero. Los años 90, con la liberalización económica, fueron un paraíso para este mecanismo. Nuevos bancos privados abrían cada semana, muchos de ellos sin controles estrictos ni supervisión real. Los mafiosos vieron en esas instituciones una oportunidad perfecta para blanquear sus ingresos. Bastaba con depositar el dinero obtenido de extorsiones, drogas o contrabando, y luego moverlo entre cuentas nacionales e internacionales hasta que su origen se perdiera en el laberinto financiero. El método más común era disfrazar el dinero sucio como ganancias de negocios legítimos. Restaurantes, casinos, discotecas, compañías de transporte o inmobiliarias servían como fachadas. Un bar que apenas recibía unos cuantos clientes podía declarar enormes ingresos en efectivo, y nadie se atrevía a cuestionarlo porque detrás estaban los clanes. El dinero también viajaba al extranjero. Para los mafiosos, Europa y Estados Unidos ofrecían bancos sólidos y sistemas más seguros. Con la ayuda de abogados y empresarios corruptos, el capital se invertía en propiedades de lujo, acciones bursátiles o cuentas secretas. En ciudades como Londres, Viena o Nueva York, comenzaron a aparecer inversiones misteriosas vinculadas a fortunas rusas. Lo más inquietante era que, poco a poco, el dinero sucio empezó a confundirse con el limpio. Empresas reales recibían inversiones provenientes de mafiosos. Gobiernos locales aceptaban donaciones disfrazadas,
y bancos internacionales cerraban los ojos ante depósitos sospechosos porque eran demasiado rentables. La Brava comprendió que en el mundo moderno el poder ya no dependía solo de pistolas, sino de balances financieros. En Rusia, el pueblo común también sentía los efectos. Los negocios pequeños no podían competir con compañías controladas por clanes, que podían bajar precios, absorber rivales o eliminar la competencia con un solo disparo. El mercado libre era en realidad un mercado controlado por la mafia. El término dinero sucio se volvió cotidiano. Todos sabían que detrás de cada mansión nueva, de cada coche de lujo, había un origen turbio. Sin embargo, pocos se atrevían a cuestionar. En un país donde la pobreza crecía, muchos aceptaban trabajar para empresas vinculadas a los clanes porque al menos ofrecían un salario. La corrupción política fue un aliado inseparable de este proceso. Campañas electorales, licencias comerciales, contratos estatales, todo podía comprarse. El dinero de la mafia fluyó hacia políticos que, a cambio, garantizaban protección y silencio. El círculo se cerraba. Los mafiosos lavaban dinero en bancos, lo invertían en empresas, lo usaban para financiar a funcionarios, y estos funcionarios protegían sus negocios. Occidente comenzó a hablar de la infiltración rusa en la economía global. Informes de la Interpol y del FBI advertían sobre miles de millones de dólares que se movían cada año fuera de Rusia. Lo más alarmante era que ese capital no solo financiaba lujos, también compraba armas, organizaba redes de tráfico y fortalecía un imperio criminal con tentáculos en todos los continentes. Para el pueblo, el dinero sucio era como un veneno que se infiltraba en cada rincón de la sociedad. Podía financiar una escuela o un hospital, pero todos sabían que detrás había sangre. Podía pagar un empleo, pero también significaba obedecer a quienes gobernaban desde las sombras. El dinero sucio no olía, no tenía color, pero dejaba huellas invisibles en cada transacción. Era el verdadero motor de la mafia, el combustible que permitía mantener coches de lujo, ejércitos de matones, abogados costosos y políticos comprados. Al final, la Brava comprendió que podían sobrevivir a cualquier persecución policial, a cualquier enfrentamiento violento, siempre y cuando el dinero siguiera fluyendo. Porque en la Rusia de la transición, lo único más poderoso que las armas era el capital, y nadie sabía manejarlo mejor que la mafia rusa. La mafia rusa nunca se conformó con dominar Moscú, San Petersburgo o las provincias de su vasto país. Desde los años 90, comprendieron que el verdadero poder no tenía fronteras. Así comenzó la expansión internacional de la Brava, una red que pronto se extendió como una telaraña invisible por todos los continentes. El caos tras la caída de la URSS facilitó la fuga de capitales. Millones de dólares viajaban en maletas, transferencias bancarias y contratos ficticios hacia Europa, Asia y América. Donde quiera que hubiera una comunidad rusa, había también un punto de apoyo para la mafia. Restaurantes, clubes nocturnos y asociaciones culturales servían de fachada para sus operaciones. En Europa del Este, recién salida del comunismo, los clanes rusos encontraron un terreno fértil. Países como Polonia, Hungría y la República Checa se convirtieron en corredores para el tráfico de armas y drogas. Los mafiosos no solo usaban esas rutas, también infiltraron empresas y compraron propiedades, integrándose en las economías locales. Alemania, con su gran población de inmigrantes rusos, fue otro bastión clave. En ciudades como Berlín o Hamburgo, aparecieron clanes que mezclaban negocios legales con extorsión y contrabando. Las autoridades alemanas se sorprendían al descubrir que tras discotecas o compañías de transporte se escondían redes de lavado de dinero y tráfico de heroína. En Italia, los contactos con la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta y la Camorra fueron inevitables. La mafia rusa aprendió de las organizaciones italianas,
cómo estructurar jerarquías más firmes y cómo negociar con políticos sin dejar rastros. A cambio, ofrecían acceso a armas de mercado negro soviético y a rutas hacia Europa del Este. Fue un intercambio de favores criminales que fortaleció a ambas partes. En Estados Unidos, la Brava llegó con la diáspora rusa. Brighton Beach, en Nueva York, se convirtió en un enclave famoso por su comunidad de exiliados soviéticos, pero también por el nacimiento de la mafia rusa en suelo americano. Allí, clanes como los de Marat Balagula comenzaron controlando casinos clandestinos y estafas financieras, y pronto se expandieron hacia el tráfico de drogas y fraudes multimillonarios. El FBI empezó a hablar de la mafia rusa como una de las amenazas emergentes más peligrosas, capaz de competir con la Cosa Nostra estadounidense. En Asia, la historia no fue distinta. En Turquía, se establecieron rutas de contrabando que unían Rusia con Oriente Medio. En Israel, algunos mafiosos encontraron refugio gracias a su origen judío, y desde allí organizaron redes internacionales de lavado de dinero. Incluso en Japón hubo contactos con la Yakuza, explorando negocios conjuntos en tráfico de armas y cibercrimen. El tráfico internacional de armas fue una de sus principales cartas. Tras la caída de la URSS, enormes arsenales militares quedaron sin control. Kalashnikovs, misiles portátiles y explosivos desaparecieron de depósitos oficiales y reaparecieron en guerras civiles de África, en conflictos de Oriente Medio y en manos de carteles latinoamericanos. La mafia rusa se convirtió en uno de los proveedores de armas más importantes del planeta. Las drogas también fluyeron sin fronteras. Afganistán, con su producción de opio, ofrecía un producto barato y abundante. Los clanes rusos facilitaron su entrada hacia Europa a través de las rutas del Cáucaso y Asia Central. A cambio, distribuían cocaína latinoamericana en los mercados de Rusia y Europa del Este. Pero quizás lo más impactante fue el salto al ciberespacio. A finales de los 90, mientras el mundo comenzaba a descubrir Internet, los mafiosos rusos ya exploraban fraudes digitales, robos de identidad y ataques informáticos. Este nuevo terreno les permitió operar a distancia, sin necesidad de disparar un arma. Era el inicio de una era en la que la Brava demostraría su capacidad para adaptarse a cualquier escenario. Las conexiones internacionales transformaron a la mafia rusa de un fenómeno local en una amenaza global. Donde quiera que hubiera dinero, armas o poder, ellos estaban presentes. No eran turistas del crimen, eran arquitectos de un imperio sin fronteras. Para el pueblo ruso, sin embargo, esas conexiones eran invisibles. Mientras los clanes hacían negocios en Nueva York, Roma o Tel Aviv, en Moscú la gente seguía enfrentándose a la extorsión diaria. Pero la diferencia era clara. Cada rublo que pagaban en un mercado podía terminar convertido en dólares, libras o francos suizos, circulando en un banco extranjero. El idioma del miedo había cruzado océanos. Y ahora, la mafia rusa ya no era un secreto local. Era una marca internacional, temida y respetada en todos los rincones del mundo criminal. En el mundo de la mafia rusa, sobrevivir nunca fue cuestión de fuerza bruta solamente. La clave estaba en saber con quién aliarse y contra quién luchar. La historia de la Brava en los 90 y principios del siglo XXI es también la historia de pactos secretos, traiciones sangrientas y alianzas que cruzaron fronteras y culturas. Dentro de Rusia, los clanes sabían que no podían enfrentarse todos al mismo tiempo. La guerra abierta entre mafias significaba pérdidas económicas y la atención indeseada de las autoridades. Por eso, en muchos casos, surgieron acuerdos temporales, repartirse territorios, respetar mercados específicos, compartir rutas de contrabando. Eran alianzas frágiles, firmadas con apretones de mano y sostenidas con desconfianza mutua. Uno de los ejemplos más claros fue la relación entre clanes de Moscú y de San Petersburgo. Aunque competían ferozmente,
también entendían que había negocios demasiado grandes como para pelearlos. El puerto de San Petersburgo, por ejemplo, era vital para la entrada de mercancías europeas. En lugar de destruirse mutuamente, acordaron turnarse el control o dividir los beneficios. Pero así como había aliados, también surgían enemigos inevitables. Las luchas internas eran constantes. Una traición, un pago atrasado o una mirada mal interpretada podían desatar una guerra. Los cementerios rusos están llenos de empresarios y capos asesinados en esos conflictos, víctimas de un mundo donde la confianza era un lujo que pocos podían permitirse. Fuera de Rusia, las alianzas eran más estratégicas. Con la mafia italiana, por ejemplo, hubo relaciones de respeto y negocios compartidos. La Cosa Nostra y la 'Ndrangheta apreciaban la brutalidad y disciplina de los rusos, y a cambio ofrecían sus conexiones en Europa Occidental y América. Juntos movieron drogas, armas y dinero con eficacia militar. En Estados Unidos, los contactos con la mafia rusa se mezclaron con bandas locales y con la Cosa Nostra americana. En algunos casos colaboraban, en otros competían. Lo que hacía temible a la Brava era su capacidad para adaptarse. Podían ser aliados fieles o enemigos implacables, según lo exigiera el negocio. La yakuza japonesa también apareció en el mapa de conexiones. Aunque culturalmente diferentes, compartían un respeto mutuo por la disciplina y el código de silencio. Hubo intercambios en el tráfico de armas y drogas, y algunos rumores apuntan a negocios conjuntos en fraudes digitales durante los primeros años de Internet. Sin embargo, el enemigo más peligroso no siempre fue otra mafia. Muchas veces fue el propio Estado ruso. Cuando en los años 2000 Vladimir Putin llegó al poder, la relación entre gobierno y crimen organizado cambió. El Kremlin ya no estaba dispuesto a tolerar la violencia descontrolada de los 90. Algunos clanes fueron destruidos a golpes de operaciones policiales, mientras que otros eligieron convertirse en aliados del poder político. Esa relación con el Estado dividió a la Brava. Algunos se mantuvieron fieles al antiguo código, rechazando cualquier colaboración con el gobierno. Otros, más pragmáticos, entendieron que aliarse con el Kremlin les garantizaba supervivencia y beneficios. Surgió así una nueva clase de mafiosos, hombres de negocios conectados directamente con las élites políticas. Los enemigos también estaban dentro de las propias filas. Los viejos Borubesakone, guardianes del juramento sagrado, despreciaban a los nuevos millonarios que se mostraban en público con trajes caros y se fotografiaban con políticos. Para ellos, esa ostentación era una traición al espíritu de la hermandad. Los conflictos entre viejos y nuevos dejaron cuerpos en las calles y fracturas difíciles de cerrar. Pero si algo caracteriza a la mafia rusa es su habilidad para sobrevivir a cualquier enemigo. Cuando la presión de la policía aumentaba, se refugiaban en otros países. Cuando un clan rival crecía demasiado, lo infiltraban o lo destruían desde dentro. Cuando el gobierno endurecía las reglas, ofrecían dinero y lealtad a cambio de protección. La historia de sus aliados y enemigos es, en el fondo, la historia de su adaptación. Nunca se quedaron quietos. Cada alianza fue un escalón hacia más poder, y cada enemigo derrotado, una advertencia para los demás. El pueblo, por su parte, apenas veía a la superficie. Sabían de guerras en las calles, de explosiones en restaurantes, de asesinatos en plena luz del día. Pero lo que no sabían era que, detrás de esas escenas, había un tablero de ajedrez criminal donde cada movimiento estaba calculado. La Brava nunca jugó sola. Siempre supo elegir a sus amigos y a sus enemigos. Y en ese equilibrio peligroso, encontró la forma de sobrevivir a guerras, gobiernos y crisis, hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más temidas del planeta. A comienzos de los años 2000, Rusia parecía un país cansado de la violencia sin freno que había marcado la década anterior. Los asesinatos en las calles,
Las explosiones en restaurantes y la corrupción abierta habían dejado cicatrices profundas. Fue entonces cuando un hombre emergió como símbolo de orden y autoridad: Vladimir Putin. Su llegada al Kremlin cambió no solo la política del país, sino también el destino de la mafia rusa. El Kremlin se convirtió en un escenario donde la sombra de la Brava seguía presente, aunque de formas más sutiles. Putin, con experiencia previa en la KGB, conocía de cerca los mecanismos del crimen organizado. Sabía que enfrentarse a la mafia con armas tradicionales era inútil. En lugar de destruirla, buscó controlarla. La estrategia fue simple y brutal. Los clanes que aceptaran colaborar con el poder político tendrían protección y acceso a contratos estatales. Los que se resistieran serían destruidos sin piedad. Esa política transformó el mapa criminal de Rusia. En pocos años, los grupos más violentos de los 90 desaparecieron o se adaptaron, mientras que surgieron mafias oficialistas que operaban bajo la sombra del Kremlin. Los vínculos entre oligarcas, políticos y mafiosos se hicieron más estrechos. Las privatizaciones caóticas de los 90 dieron paso a una economía más centralizada, pero en la que los aliados del poder seguían acumulando fortunas. Muchos empresarios que habían comenzado como mafiosos locales se convirtieron en hombres de confianza del gobierno, participando en proyectos estatales de energía, construcción e infraestructura. El dinero sucio encontró nuevas formas de moverse. Ya no era necesario ocultarlo en discotecas o bares clandestinos. Ahora fluía a través de contratos públicos, licitaciones amañadas y empresas estratégicas controladas por amigos del poder. La frontera entre corrupción política y crimen organizado se volvió prácticamente inexistente. Para la Brava, este cambio fue un arma de doble filo. Por un lado, significaba estabilidad, menos guerras entre clanes, menos violencia callejera, más oportunidades de enriquecerse con el respaldo del Estado. Por otro, implicaba perder autonomía. Ya no podían actuar sin considerar los intereses del Kremlin. El viejo espíritu de los Boruves-Sakone, orgullosos de vivir al margen del poder, quedaba en entredicho. La población rusa percibió una mejora relativa. La violencia visible disminuyó, las calles se volvieron más seguras y la sensación de caos dio paso a un orden férreo. Pero ese orden tenía un precio. La mafia no había desaparecido, simplemente se había fusionado con el poder político. Occidente observaba con creciente inquietud. Los informes sobre la infiltración de la mafia rusa en el Estado ruso generaban sospechas de que las decisiones del Kremlin no eran solo políticas, sino también criminales. Empresas de energía, bancos y hasta proyectos militares aparecían vinculados a redes de corrupción que beneficiaban tanto a oligarcas como a mafiosos. Los viejos veían todo esto con desconfianza. Para ellos, el pacto con el Kremlin era una traición al código sagrado. Pero los tiempos habían cambiado. La hermandad criminal, nacida en los gulags soviéticos, ya no era la misma. Ahora, en los pasillos del poder, mafiosos convertidos en empresarios se codeaban con ministros y burócratas, borrando las fronteras entre Estado y crimen. El Kremlin proyectaba una imagen de fuerza, pero en sus sombras se tejían acuerdos oscuros. La Brava no necesitaba dominar el gobierno, le bastaba con estar dentro de él. Desde esa posición, podían influir en leyes, contratos y decisiones estratégicas sin disparar una sola bala. Para el pueblo, la ilusión era clara: menos sangre en las calles, más estabilidad en sus vidas. Pero bajo esa superficie, el crimen seguía respirando. Ya no en sótanos oscuros ni en prisiones lejanas, sino en oficinas lujosas con vista a la Plaza Roja. La sombra en el Kremlin no era una leyenda. Era la realidad de un país donde el poder político y el crimen organizado aprendieron a convivir, reforzándose mutuamente. Y en ese matrimonio de conveniencia, Rusia entró en el siglo XXI con un nuevo rostro. Menos caótico, pero aún gobernado, en parte,
por la ley de la mafia. En cada barrio, en cada prisión, en cada esquina de Moscú y San Petersburgo, circulaban historias oscuras sobre la mafia rusa. No todas eran comprobables, pero todas tenían algo en común. Transmitían miedo y respeto. Eran las leyendas negras de la Brava, relatos que mezclaban verdad y mito, y que formaban parte del aura de invencibilidad que rodeaba a los Borubes-Sakone. Una de las historias más repetidas hablaba de un jefe mafioso que, para castigar la traición de un socio, ordenó que lo enterraran vivo en los cimientos de un nuevo edificio. Años después, los vecinos juraban escuchar ruidos extraños en la estructura, como un recordatorio de que el crimen estaba literalmente en las bases de la ciudad. Otra leyenda contaba que algunos clanes usaban cementerios olvidados para deshacerse de sus enemigos. Los cuerpos eran enterrados bajo tumbas anónimas, y nadie se atrevía a investigar demasiado. Según los rumores, había lugares en Rusia donde el suelo estaba sembrado de secretos que nunca saldrían a la luz. Los tatuajes de los Bor también alimentaban la mitología. Se decía que cada símbolo era un juramento imposible de romper, y que quien intentara borrarlo o cubrirlo sería asesinado por sus propios hermanos. Historias de hombres marcados con estrellas en los hombros que murieron por desafiar el código se repetían una y otra vez, reforzando el poder de esos signos. La violencia ritual también formaba parte de estas narraciones. Se hablaba de iniciaciones donde los nuevos miembros debían cometer un asesinato para probar su lealtad. Algunos relatos decían que los jefes obligaban a los reclutas a elegir entre matar a un desconocido o ser asesinados ellos mismos. Aunque nadie podía confirmarlo, el solo hecho de que la gente creyera esas historias bastaba para aumentar el terror. En el extranjero, las leyendas crecieron con fuerza. En Nueva York, circulaban rumores de que los mafiosos rusos podían deshacerse de cuerpos lanzándolos congelados al mar, para que no flotaran nunca. En Italia, se decía que la brutalidad de los rusos superaba incluso a la de la Camorra o la 'Ndrangheta, porque no tenían piedad con mujeres ni niños. Algunas historias eran tan exageradas que parecían imposibles, pero ese era precisamente su poder. La Brava entendía que el miedo no siempre nace de la verdad, sino de la imaginación. Cada mito, cada rumor, cada relato transmitido en susurros construía un aura de misterio alrededor de ellos. En las cárceles, los presos repetían estas leyendas como si fueran cuentos oscuros antes de dormir. Los jóvenes aprendían que desafiar a la hermandad era un suicidio. Los viejos las contaban como advertencias, mezclando memoria y superstición. La cárcel no solo era un lugar de encierro, era una fábrica de mitos. Las leyendas negras también incluían figuras casi sobrenaturales. Se hablaba de jefes que sobrevivieron a 10 atentados, de hombres que podían caminar libres tras ser arrestados gracias a sus conexiones, de capos que aparecían en 2 ciudades distintas el mismo día, como si tuvieran el don de la ubicuidad. Para el pueblo, estas historias reforzaban la sensación de que la mafia estaba en todas partes y en ninguna. No importaba cuánto intentaran esconderse, siempre había alguien mirando, siempre había alguien escuchando. El miedo no necesitaba pruebas, bastaba con las leyendas. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, muchas de estas historias siguen vivas. Algunos las desprecian como simples rumores, otros las creen firmemente. Pero lo cierto es que forman parte del legado cultural de la mafia rusa. No son solo crímenes, son mitos, narraciones oscuras que viajan de generación en generación y que mantienen viva la sombra de la Brava. En un país tan vasto como Rusia, donde los inviernos parecen interminables y las ciudades esconden secretos bajo la nieve, las leyendas negras de la mafia encuentran un terreno perfecto. Porque, al final, la mafia no solo domina con armas y dinero, también gobierna con historias que congelan la sangre. El eco de la mafia rusa no quedó atrapado en los 90.
Aunque las explosiones en restaurantes y los tiroteos en plena luz del día ya no son tan comunes, la sombra de la Brava sigue viva en la Rusia actual y en muchos rincones del mundo. La hermandad criminal, nacida en los gulags y alimentada por el caos de la transición, encontró la forma de adaptarse al siglo XXI. Hoy, las calles de Moscú ya no parecen un campo de guerra, pero bajo la superficie sigue existiendo un poder paralelo. Las mafias aprendieron a ser más discretas, a esconderse detrás de empresas legítimas, a usar la política y la economía como armas. El crimen ya no necesita mostrarse con sangre diaria. Basta con contratos amañados, licitaciones públicas manipuladas y transferencias invisibles que cruzan fronteras en segundos. La globalización fue un regalo para la Brava. Con el Internet y las nuevas tecnologías, los viejos capós comprendieron que podían ganar más dinero con un ordenador que con una pistola. Fraudes digitales, robos de identidad, hackeos a bancos y ataques cibernéticos se convirtieron en el nuevo rostro del crimen. Muchos expertos afirman que algunos de los grupos de hackers más sofisticados del mundo tienen vínculos directos con la mafia rusa. El tráfico de drogas, armas y seres humanos tampoco desapareció. Simplemente se volvió más sofisticado. Los clanes ya no se arriesgan tanto en las calles. Ahora usan intermediarios, empresas pantalla y rutas internacionales que involucran a varios países. Cada operación es un engranaje dentro de una máquina global que mueve miles de millones. La relación con el Estado ruso sigue siendo un misterio. Algunos analistas aseguran que el Kremlin ha absorbido gran parte del poder mafioso, integrándolo en su sistema de control. Otros creen que la mafia aún conserva autonomía, actuando como una fuerza en las sombras que puede influir en decisiones estratégicas. Sea como sea, la línea entre política y crimen sigue siendo difusa. En las calles, la percepción también cambió. Para el ciudadano común, la mafia ya no es el hombre tatuado que golpea a puertas de tiendas exigiendo dinero. Ahora es el empresario elegante, el político carismático o el banquero de sonrisa impecable. El miedo ya no se siente en forma de balas, sino en la certeza de que los poderosos siempre juegan con reglas invisibles. Fuera de Rusia, la Brava también sigue presente. En Europa, América y Asia, aún se detectan operaciones vinculadas a clanes rusos. Desde fraudes financieros hasta tráfico de armas, su huella aparece en investigaciones internacionales. La mafia rusa ya no es solo un fenómeno local. Es parte de una red global del crimen moderno. Pero quizás lo más inquietante sea que, a pesar de todo, sigue siendo difícil medir su alcance real. La mafia rusa aprendió a vivir en las sombras, a mezclarse con la legalidad, a borrar sus huellas. No importa cuántos informes escriban policías, periodistas o académicos, siempre queda la sensación de que solo vemos una pequeña parte del iceberg. El pueblo ruso, mientras tanto, sigue viviendo con una mezcla de resignación y costumbre. El miedo ya no es tan visible, pero aún está allí, latente, como un idioma silencioso que se transmite de generación en generación. Un recordatorio de que el crimen no se erradica, solo cambia de forma. La Brava no es un capítulo cerrado de la historia. Es un eco que resuena en el presente, una sombra que acompaña a Rusia y al mundo. Porque mientras existan la ambición, la pobreza, la corrupción y el deseo de poder absoluto, siempre habrá lugar para organizaciones como ella. Y así, al cerrar los ojos esta noche, la historia de la mafia rusa se queda en tu mente no como un recuerdo lejano, sino como un susurro persistente. Un susurro que viaja desde los gulags hasta los rascacielos modernos, desde los tatuajes en piel hasta los contratos en papel. Un susurro que dice: la hermandad nunca muere, solo cambia de rostro.